que si queremos plantar una flor en un jardín, no le cortamos el tallo y la plantamos, sino que la sacamos un poquito de raíces quedan para que pueda seguir viviendo. Auf der Flucht, nach der Bibel, die lag, der Wind, da waren tote Pferde oder waren Wagen, kaputte Wagen, da war das Passage, da lag da ein Bündel Geld, Reichsmark. Mit diesem Reichsmark war es uns möglich, aus Polen ins besetzte Gebiet, also in die Ostzone, zu kommen. Also solche Art Wunder haben wir viele erlebt. Y una cosa importante de aquella época es que, ¿por qué vinimos al Uruguay? ¿No? Que hay muchos que se fueron para Canadá o para Estados Unidos, pero allí admitían solamente familias con numerosos trabajadores y que no vayan a hacer carga, porque estaba el viejo Cornelius Vince, ¿no? Nunca me voy a olvidar cómo quedó en la escalera, sí, en la escalera del tren. Ya se subió, habían subido todos y cantó Nun ade du mein lieb Heimatland, ¿no? Pero lo cantó con una fuerza. El adiós a la patria, ¿no? Porque en aquellas épocas se sabía que nunca más íbamos a ver la patria, ¿no? Nun ade du mein lieb Heimatland, lieb Heimatland, ade. Und in dieser Zeit, da ging es ja ums Überleben. Jeder wollte raus aus Deutschland. Aber dann kamen wir in ein Land, wo Milch und Honig fließt. Und wir wurden satt. Und wir merkten auf der Fahrt nach Arapé, wie die Apfelsinen von den Bäumen fielen und da lagen. Mis padres, cuando llegamos al país, se radicaron en una estancia que era propiedad de un belga, pasando Santiago Vázquez, y mi padre empezó a trabajar de tractorista allí, haciendo zanjas de secación, porque aquello era bañado puro, y hoy es Ciudad de la Plata. Sí. Bueno, todo ese terreno fue desecado por mi padre y con Gerhard Claassen. Als wir mit Schiff hier ankamen, da waren die Methodisten und Baptisten, die haben ein Chor hier, haben uns begrüßt und die Waldenser und sagten so, jetzt kommen endlich Beter hier ins Land. Und waren sehr froh, dass wir kamen. Und wir kamen in ein Land des Friedens. Como congregación, lo primero que recordamos es el sótano de la Iglesia Metodista Central, ¿no? Ahí hay un salón fantástico y no solo que ahí empezamos la escuela dominical, sino hasta el bautismo nuestro, los dos ya ahí en la parte de jóvenes y en eso, se hizo allí abajo en la Iglesia Metodista. Ahí incluso se hacían el Sängerfest, famoso en aquel entonces, donde los coros de las Gemeinden, de las colectividades de Gartental, El Ombú, Montevideo y Delta se juntaron y cada coro hacía su aporte y después el Massenchor, el coro conjunto, que eran como 100 personas o más, ¿no? Y bueno, y eso eran fiestas que se repetían año a año. Fundación de la Junta de Evangelización y Cooperación Abierta de los Menonitas Alemanes en la obra misionera en Uruguay. Ahí en el año 1960, con los representantes del seminario y los representantes de las 3 congregaciones. Entonces ahí se trabajó para promover la evangelización y el trabajo misionero en Uruguay, ¿no? Como Floresta y Las Piedras, y hay unas cuantas, ¿no? Un aspecto importante de la existencia del seminario es despertarnos a la obra misionera. Entonces el seminario nos ayudó, nos abrió, ¿no? En nuestra iglesia el promotor de eso fue Carlos Gonza, ¿no? Que fue el maestro, ¿no?
Recuerdo que en la época de nuestra juventud, allí, algunos años atrás, nuestra preocupación era cómo poder invitar a compañeros de estudios, compañeros de trabajo para las reuniones. Queríamos compartir con ellos algo de nuestra fe, pero nuestras reuniones eran todas en alemán. Y recuerdo que la iglesia siempre tuvo esa preocupación y esa pregunta: ¿cómo hacer para aproximarnos a los uruguayos que estaban acercándose al grupo de inmigrantes? Hasta que nosotros jóvenes en la época comenzamos con algo que llamamos Teestube, una reunión de café, y surgió allí ese deseo: vamos a organizar reuniones los domingos a tarde con la oportunidad de invitar a otros. Fueron algunos años preciosos. Siempre tuvimos el apoyo en oración y con consejos también de nuestros padres, de los líderes de la iglesia. Para nosotros, obviamente crecimos en un grupo de jóvenes de habla alemana. Nuestras reuniones de jóvenes eran en alemán y eso reducía mucho, obviamente, el número de personas que podían participar. Como ya compartía Johannes en la entrevista, siempre hubo esas iniciativas y en la congregación hubo esas iniciativas desde hace mucho tiempo. O sea, papá con algunos cultos en español, tuvimos un predicador, Iván Vera, que era uruguayo, que predicaba en español. O sea, esa iniciativa siempre estuvo, solo que de alguna forma no estaba maduro el tiempo. Y bueno, y así es increíble cómo a veces una semillita que nadie sabe qué va a pasar con ella, Dios le da un final o un resultado. Y como decían nuestros antepasados, nosotros aramos y nosotros sembramos, pero Dios germina. Dentro de la transición estaba la llegada al barrio nuevo, el conocer el barrio, el conocer el entorno, el adaptarnos. Y la mudanza fue en agosto y creo que fue en noviembre donde hicimos la primera iniciativa de salir al barrio y de visitar casa por casa. Entonces nos reunimos un sábado y salimos toda la tarde a visitar y a conversar. Y si mal no recuerdo, fue en esa visita donde alguien llegó a la puerta de María y Jorge y los visitaron, se conocieron y bueno, empezaron a venir a la iglesia. De los primeros frutos del barrio y frutos muy fieles. Y en el 2008 finalmente pudimos venir y ya vinimos con mi hija Abigail, de 1 añito. Y buscamos una iglesia donde congregarnos. Entonces me acuerdo que yo fui, me acuerdo que hacía mucho calor ese día y don Pedro estaba ahí en el lobby y me dio un abrazo, pero era la primera vez que yo iba a la iglesia. Me dio un abrazo y yo sentí el amor de Dios ahí. Sí, yo sentí ese abrazo lleno de el Espíritu Santo, del amor de Dios ahí. Y yo dije, qué linda la iglesia, qué linda esta iglesia. Y vine a la casa y le dije a Andrés, ya encontré la iglesia. Que el objetivo de la iglesia siempre es alcanzar más personas. Por eso el crecimiento habla de gente nueva que esté viniendo al camino de Dios. Hemos sabido hacerlo a lo largo de los años, abrirse mucho más. Pasamos de estar en un lugar que estaba
no escondido, pero sí en el fondo de un portón, en una calle donde no se transitaba tanto, a estar en la plena vía pública, donde he visto casos incluso de gente que entró porque iba caminando por la calle y cuando se dio cuenta estaba adentro. Entonces en ese sentido se está trabajando en eso y creo que por lo menos para mí estaría bueno seguir metiendo esfuerzos en eso y seguir abriendo a que mucha más gente pueda acercarse al camino de Dios. Y bueno, obviamente trabajar en el amor, en la unidad, que es lo que más la gente ve. Mi sueño para la escuela dominical es que no solo estemos con los niños que son hijos de las personas que van a la iglesia, sino que nos podamos abrir más, puedan ir chiquilines del barrio o de otro contexto que no sea contrafondo de iglesia ni familia cristiana, que la mano de Dios se mueve a través de nosotros. Hay mucha gente que necesita de lo físico y de lo espiritual también. Entonces extenderse y crecer, que realmente la iglesia pueda ser un lugar donde se pueda ver que ahí hay luz, que hay gente que tiene luz. El sueño mío es que el reino de Dios crezca, no solo la iglesia nuestra, sino todo, ¿verdad? Alumbrar a otros lados, a los lugares donde estamos, donde trabajamos, donde vamos a hacer deporte, o donde vamos a hacer a estudiar, a lo donde sea, ¿no? Como conclusión, a la juventud digo, hagan su obra, transmitan a sus congéneres, díganle qué bendición es vivir sin guerra y mantengan paz y fe. Es difícil conocer los propósitos de Dios porque nos sorprende tantas veces con cosas que entendemos que tendríamos que hacer esto y de repente las circunstancias nos hacen ir el camino diferente, pero después nos damos cuenta que ese era el camino de Dios, ¿no? Es una maravilla eso, ¿no? Por eso tenemos que confiar, aunque las cosas no nos salgan como pretendimos, de seguir adelante, a veces hacer un momento de detención para ver cuál es el camino correcto a seguir. Pero creo que siempre es importante saber de dónde venimos, como para tener una dirección para el camino que tenemos por delante. Wir sollen die Leute nicht als Verlorene sehen, sondern es sind valores perdidos, die wir suchen sollen, nicht als Sünder. Ich sage, du gehst an einen anderen Menschen besser ran, als wenn du in ihm ein Valor perdido siehst, als wenn du sagst, du bist ein Sünder.